niño rebelde? ¿Por qué, Ricardo? No, a veces las No hay nada circunstancias... que te guste. Hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Pero digo, ¿por qué estás tan Pero me conflictivo? parece natural, que a Sí. esta edad pueda elegir, me parece mejor que Sí. nunca. Bueno, ¿qué es lo que más no te gusta? No, una cosa que me parece que no estamos bien es con la idea de mantener el cepo indefinidamente. Sí. Eso es muy raro respecto a los países desarrollados y a los países que nos rodean, y no veo que el gobierno en ningún momento explique cómo vamos a salir de eso. En segundo lugar, yo creo que es necesario tener un presupuesto, es decir, primero porque es una manda constitucional, pero además porque la clave de un sistema, de una sociedad plural, es que haya el Congreso discuta el presupuesto, asigne los gastos y el Poder Ejecutivo ejecute. Acá eso no está funcionando. En tercer lugar, de la ley que se pasó, lo que no me gusta es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, Bueno. porque yo siempre quise que hubiera reglas parejas para todo, reglas parejas para todo. Bajar las tasas muy altas y eliminar privilegios. Esa fue siempre mi propuesta y creo que le haría muy bien a la sociedad que siguiéramos Pero esas digo, reglas. a ver, cuando viene una inversión con 200 millones de dólares, ¿va a tener beneficios que no tienen los argentinos? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tipo de beneficio? ¿Extensión Bueno, impositiva? va a tener menos tasas impositivas, menores tasas impositivas. Yo creo que eso no está bien. O sea, yo creo que yo me animaba a hacer un régimen general que beneficiara a todos sin dar ese privilegio. Ahora, la verdadera razón de ese privilegio, el problema que tiene Argentina es el cepo. Sí. Porque si uno trae dinero y después no lo puede sacar, nadie entra a un lugar que no sabe cómo va a salir. Sí. Esa es la clave. Bueno, el tema, yo se lo pregunté a Milei hace un mes y pico. Le dije, ¿por qué ahora que tenés el dólar ahí no metés el cepo? Porque tengo miedo de una corrida. Bueno, pero eso va a tener miedo siempre. Te digo lo que me dijo. No, pero digo, los demás países, ¿por qué no tienen miedo a las corridas? Siempre mi argumento, Chiche, nos conocemos hace muchos años, Sí, que mejor pero no ninguno de eran los niños dos rebeldes. hablemos de los años. No eran niños rebeldes, ahora son niños rebeldes. No soy, en realidad sostengo con coherencia y consistencia la misma idea. Hace muchos años, cuando estaban los Kirchner, yo protestaba enormemente contra el cepo, sigo protestando. Bueno, ahora lo que dijo recién un compañero nuestro allá, Milei está destruyendo muchas cosas, demoliendo cosas, pero no muestra construcción. ¿Vos coincidís con eso? A ver, ¿Hay algo que se esté construyendo? a mí primero, a mí me parece que nosotros funcionábamos muy mal como sociedad, Sí. tenemos inmenso problema y un enorme atraso respecto, por ejemplo, a la tierra de mis abuelos. Irlanda, cuando uno mira a Irlanda dónde fue y dónde nos quedamos nosotros éramos el doble de Irlanda. Sí. Y hoy somos un cuarto. Algo hicimos muy mal. Digo, y estamos los irlandeses acá que podríamos hacer lo mismo que en Irlanda. Pero por algo no lo hicieron. Bueno, probablemente porque no votaron a López Murphy, ese fue uno de los problemas grandes. Pero digo, más allá de eso... La explicación fue rápida. Pero el problema no es... Claro. El problema es el López, no el Murphy. Claro. Tenía que votar al Murphy. El irlandés pero es el digo, Murphy, no el No, López. que se va a pelear con la embajada española, no. Yo creo que hay que hacer reformas importantes en Argentina y esas reformas tienen que ir en el sentido de Irlanda. Integrarnos al mundo, hacer una economía muy Irlanda competitiva. es mejor que Alemania en ese sentido. Irlanda tiene un ingreso per cápita más alto que Alemania. Bien. Creció mucho. ¿Pero Irlanda del Sur, las dos? Irlanda del Sur sobre todo. Ah. La más meritoria era la de los nietos de Brown. Vos sos Mi abuelo era irlandés de la Irlanda del Sur, del centro, de Roscommon, católico. católico. Pero siguen teniendo... Mis otros problemas. abuelos eran vascos, así que tengo una combinación ahí. Por un lado, bueno, sí, complicado. Está bien, pero digo, es más que Alemania, no sabía eso. Sí, el ingreso per cápita sí, creció muchísimo. Es una economía muy destacada.
Si alguno quiere leer, Kachanowski publicó ahora un artículo reciente sobre ese desempeño excepcional. ¿Por qué es importante? ¿Pero qué hicieron ellos, aparte de ser irlandeses? No, se integraron al mundo, se volvieron un magneto, un imán para atraer inversiones, invirtieron mucho en mejorar la educación, tuvieron un poco lo que digo yo, impuestos bajos, pero todo el mundo paga igual, sí. Y crearon condiciones muy favorables para instalarse, dieron mucha previsibilidad, la justicia no está subordinada, a nadie se le ocurre proponer al hijo para la corte, o sea, hacen las cosas que hay que hacer. ¿Qué problema tenés con el hijo? No, bueno, yo creo que no es el candidato que... Nosotros para la corte tenemos que tener una persona reconocida por su idoneidad, que no tenga críticas por su accionar. El hijo tiene un fallo que es famoso, que es el fallo que eximió a Infran del pago en negro, digamos, esa cosa que hicieron a Vudú, escandalosa. Ese es un episodio grave. Tiene el otro problema sobre el juicio de Rucci, tiene varios que yo no se los dejaría pasar. ¿El juicio de Rucci qué pasó? Y él no ha iniciado las acciones, ahí se ha quejado mucho la hija de Rucci y la vicepresidente. El asesinato de Rucci para mí fue uno de los episodios más graves de nuestra historia. Y fue probablemente el episodio que descalabró a toda la izquierda peronista, la orden de los montoneros, de los terroristas asesinos de matarlo a Rucci, fue una mancha indeleble que tuvieron y además fue el intento de quebrar el orden institucional. Acuérdate que murió 2 días después de la elección abrumadora de Perón. Entonces, si tengo un recuerdo de algo trágico en la Argentina fue el asesinato por la banda montonera, terrorista y criminal de Rucci. ¿Existe alguno de los para jugar o todavía ya no existe nada? ¿Solo Firmenich? Debe estar, bueno, está Firmenich, nada menos ni nada más. Pero ya fue indultado. Bueno, pero los militares también estaban. Y ellos, ahí yo tengo un punto. Ellos fueron y trabajaron en coordinación con Cuba. Nunca fue una operación de un grupo aislado. Ellos tenían conexión y eso debería dar lugar a que no fuera prescribible. Pero bueno, es un punto... Sí. Me preguntaron por el hijo, ese es un punto que tengo. Hoy hay otro tema mucho más caliente. ¿Por qué no te quiere Milei? No, bueno, porque discutimos mucho en las campañas electorales. Sí. Yo creía que iba a ser muy difícil gobernar Argentina con un partido pequeño, sin cuadros, sin organización política, sin extensión territorial, sin la cantidad de gente que se necesita para ocupar el gobierno. Bueno, el hecho que él triunfara y yo haya sido tan crítico con eso, con la dolarización, con las propuestas que él hacía, en ambas tuve razón. O sea, un partido lugareño tiene un problema de gobernabilidad enorme, que es no puede pasar las leyes. Hace 5 o 6 meses, a pesar del esfuerzo que hacemos todos, al no tener bancada propia es muy difícil gobernar en Argentina o en cualquier lugar del mundo. Y acuérdense cuando hablaba de la dolarización, no sé si a vos te dijo, está acá en el teléfono, nunca estuvo la plata que él decía, ¿no? Es decir, la sociedad se vio persuadida por argumentos que no eran... Y la dolarización sigue siendo imposible y ya nadie habla de eso. Absolutamente. Bueno, tuve razón, porque acá vos varias veces me interrogaste y yo te dije, eso no va a ser. No va a ser. Y no fue. Y el partido lugareño tenía problemas. Eso no quiere decir que no cometimos errores los que lo enfrentamos, porque por algo nos ganó. Y en eso hay que tener autocrítica. Por alguna razón, conociendo efectivamente lo que se podía hacer con un programa completo como teníamos, no pudimos persuadir a la gente. Y eso está en nuestra... digamos, cuando uno fracasa tiene que primero hacer una autocrítica. Y yo creo que nosotros
no tuvimos la persuasión, la capacidad, la didáctica, la pedagogía de llegar a la gente. Lo que pasa es que vos tenés el estigma de haber bajado los sueldos de los jubilados. Es que nunca lo hice. Bueno, te estoy diciendo cuál es el estigma, que no, No, así, bueno, tampoco pero Patricia es que Bull puso nunca... humo en los jardines de infantes y sin embargo lo dijeron. Digo, hay muchas Eso cosas... tampoco fue cierto, pero No, digo, yo sé, por eso no fue pero cierto. digo, son cosas que... Y hoy eres ministra de Milei, que decía eso. Bueno, pero yo no tengo esas características. Conmigo no es gratis insultarme. Sí. No, eso no. En eso soy bien irlandés y bien vasco. Sí. Imagínate que los irlandeses se liberaron de los ingleses. Y debe haber sido algo extraordinario. Y debe haber tenido mucho que ver eso. Yo conozco dos lugares que se liberaron de los ingleses y fueron exitosos, Irlanda e Israel. En la India no le fue mal en algunas cosas. Ah, bueno, pero... Un país gigantesco. No, crece espectacularmente, eso es verdad. Viene creciendo espectacularmente, pero los niveles de vida son muy bajos. Bueno, porque tiene Al revés, los niveles de vida de Irlanda y de Israel son muy altos. Sí. Y de las vascongadas también. Mis otros abuelos eran de vascos, eran de San Sebastián. La parte de las vascongadas también es riquísima. Por eso yo digo, ¿cómo habrá sido Argentina para que se hayan venido de los dos lugares más ricos de Europa? O mis abuelos no elegían bien, o sea... Pero lo que pasa es que cuando llegaron tus abuelos, ¿de qué año llegaron? Ellos llegaron a los vascos un poco antes de fines del siglo XIX y mi abuelo en 1890. Pero lo que pasa es que vinieron con plata o eran pobres. Muy pobres los dos. El tema es Mi eso, abuelo que vino es una criando Argentina caballos. pobre esa. Vino criando y cuidando caballos acá. Sí. Pero le fue muy bien, o sea, le fueron muy bien a los dos. O sea, trabajaban mucho, eran muy... Mi abuelo, según mi mamá, yo no lo conocí, trabajaba 75 horas semanales, era una bestia de trabajo. ¿El irlandés o El irlandés. vasco? Los vascos estaban más en la frontera. Mi abuela vivía obsesionada que se la llevaran de cautiva a la Duar. Esa era la obsesión. No ella, la madre, pero se ve que le transmitió. Por eso mi visión de la Argentina a veces es diferente de la que se cuenta. ¿Por qué no te llevas bien con los radicales? Los dos, bueno, Pues no te llevas los bien con vascos Milei, es ¿no te fácil llevas de con los explicar. radicales? No, los vascos, primero Hipólito Yrigoyen era vasco. Pero digo, además, mi familia estaba en General Alvear, que es al lado de Micheo, donde Sí. Yrigoyen tenía las estancias. Y mi abuelo había terminado como jefe, digamos, en el máximo cargo en el taller que había ferroviario en Remedio de Escalada, que era un taller a esa época que lo único que había era trenes inmenso. Y bueno, era el mecanismo de ascenso, de participación de los inmigrantes, era el radicalismo, y supongo que entró ahí. Pero ahora no te llevas bien con los radicales. Ahora no te llevas bien con los radicales. Bueno, tengo la historia. Mis abuelos fueron, mi padre fue diputado nacional, fue jefe de policía. ¿La conducción de hoy no te representa? No, bueno, yo me fui de radicalismo hace muchos años, me fui porque cooperaron con Dualde. Habían volteado el presidente que habíamos electo y se sumaron al gobierno de Dualde. Yo estuve en desacuerdo con eso, armé una fuerza política distinta y por eso me alejé. Pero digo, no te llevas bien con nadie entonces. No, me llevo bien con un montón de Salvo con gente. los peronistas. No, me llevo bien con un montón de gente. Por eso soy presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. No se llega a eso sin que uno tenga... Obvio, tenés banca. Y además creo tener en el conjunto de los diputados un fuerte ascendiente. O sea, creo que mucha gente me escucha y vota conmigo en cuestiones delicadas. Por ejemplo, en el tabaco votaron conmigo. ¿Podés explicar lo del tabaco o no? Es de nuevo la misma regla. Yo quiero que todo el mundo pague la misma tasa. Y por distintos mecanismos no se pagaba la misma tasa y votamos y se va a pagar la misma tasa a todos. Cuando Milei termine, ¿qué país queda?
un país que va camino a ser Bueno, Irlanda. ¿qué es lo que yo desearía? Yo desearía que el presidente reconozca la realidad de su, digamos, del tamaño pequeño de su fuerza, Sí. construya y convoque una gran coalición que lo sostenga y permita hacer las transformaciones de Argentina. Eso hasta ahora no ocurre, pero eso es lo que yo creo que en nuestro sistema institucional hay que hacer. Hay que ampliar la base de sustentación, hay que tratar de convocar un espectro muy amplio para poder pasar reformas importantes. ¿Por qué tenés dos teléfonos? Uno lo tengo para los periodistas, el otro para que mi familia me pueda llamar. O sea, pero eso puede ser también trampa, digo. No. Los dos teléfonos siempre me llaman la atención. No. Ojalá tuviera la voluntad y el Hablando tiempo de hacer familia, otras ¿tu cosas. hija está mejor? Está luchando y eso es buena noticia cuando se ha soportado tanta adversidad, sigue luchando. Sigue luchando, eso es lo importante. Y tu salud está bien. Mi salud está Vos bien. superaste todo. Yo superé, nunca se saben estas cosas, pero hasta ahora no reapareció. ¿Seguís nadando? Sigo nadando 4.000 metros el sábado y 4.000 metros el domingo. ¡Epa! Estoy rejuvenecido, por estás a eso, full. además, tú dices que estoy aislado. Yo creo que nunca he sido más popular que ahora. No, sos popular, pero... Además, la gente ahora reconoce que todas las cosas que yo proponía tenían una lógica. Te dicen que vas a terminar siendo peronista. Te lo dije. Bueno, el otro día lo que me sorprendió fue la cantidad de votos peronistas que hubo detrás de mi propuesta. Es verdad eso. Por eso te digo, vas a terminar siendo No creo, el no. líder que no tiene lo va a encontrar en López Murphy. Andás a ver. Cristina, ¿qué fue? Yo creo que perdió una inmensa oportunidad de hacer... Yo me acuerdo siempre cuando en el 2007 usaba como figura de lo que quería hacer Alemania. Sí. Eso hubiera sido un cambio importante. Lamentablemente rumbió para otro lado y... Porque no tuvo asesoramiento, porque no supo, porque no quiso. Yo creo que por una inmensa confusión conceptual, por una Pero no mala es una lectura. mujer no inteligente, es una mujer... No, a veces uno puede ser inteligente y tener una confusión conceptual. Por ejemplo, yo creo que la lectura de acercarse a Venezuela, a Cuba, que no fue una buena lectura, no era ese camino y sobre todo creo que cometió un error monstruoso con Irán. Sí. Ese fue un error monstruoso, porque yo creo que ese intento le produjo un desgaste enorme con muchos sectores de la sociedad, pero sobre todo con un sector que es muy aguerrido, muy determinado. Y yo creo que ellos tuvieron, digamos, una conducta, muy corrupta. Eso de los bolsos, todo ese problema de usar el Estado para enriquecerse fue muy mala política. Digo, a ver, para entender un poco lo que está pasando, ¿vos creés que vas a seguir siendo candidato alguna vez a presidente? ¿Tenés ganas? No sé, me parece que la edad me juega en contra, pero... Pero sos joven, ¿cuántos años tenés? 72. Y mirá Biden, tiene 80 y pico y quiere volver a ser presidente, sigue siendo presidente. Es verdad. Y Trump tiene también. 77. Trump tiene 77. 77. No. O Yo sea, creo son- que esas cosas hay que mirarlas con objetividad. Siempre tuve alguna dificultad para financiar todas estas, Sí. digamos... ¿Alguna vez dijiste que si hubieras tenido plata hubieras sido no, presidente? eso sin duda. ¿Cuánta plata hace falta hoy? No, bueno, ahora se necesita una cifra importante porque tenés que financiar Milei no una la campaña. tuvo, pero Yo, Mi- por ejemplo, pero Milei no yo la tuvo. participé... No, bueno. Ahí él tuvo... ahí viene una explicación que es importante de entender. Él tuvo un gran apoyo de Massa y del justicialismo, y eso es muy notorio. Sí. Que lo hizo para dividir a Juntos por el Cambio, y lo hicieron exitosamente, vamos a reconocer
la estrategia esa funcionó, nos hizo daño en dos cosas muy importantes, en los senadores y en la provincia de Buenos Aires. Si hubiéramos ido unidos, la oposición, hubiéramos ganado Buenos Aires y la mayoría en senadores. Ahora, ¿qué le pasó a Massa y esa jugada? ¿En qué salió mal? Que cuando fuimos derrotados, apoyamos a Milei, lo derrotamos a él. O sea, fue como un Frankenstein. Sí. Él mismo ha dicho, yo soy producto de una carambola. Ahora, Carambola que inventó Macri. yo creo que el problema de las carambolas es que después es muy difícil gobernar. Yo hubiera querido que Juntos por el Cambio, para lo cual trabajé, digamos, de una manera extraordinaria, hubiera logrado prevalecer, hubiera ganado los senadores y le hubiera dado gobernabilidad al país. Eso fue lo que jugué y perdí, y reconozco que perdí. Y ahora hago lo posible para que el presidente, con el cual tengo mucha discrepancia, gobierne lo más exitosamente posible. En todo lo que puedo trato de cooperar a pesar de los insultos, las descalificaciones y a veces el maltrato. Pero digo, pero ganó sin tanta plata. No, yo creo que lo ayudaron mucho, lo ayudó Massa y compañía. Eso no, digo, yo conozco lo que se necesita para hacer eso. Ahora es verdad también, es verdad, los medios le abrieron una ventana extraordinaria. Él surgió de una acción mediática en la cual tuvo una aptitud de comunicación formidable. Digo, nosotros teníamos un mejor programa, mejores cuadros, y algo hizo que con todo eso no lo pudiéramos comunicar. ¿Y cómo te quedaría la melena, vos? Porque a lo mejor tenés que estudiar. ¿Cómo te quedaría a ti? No, a mí no estoy de carrera. No, yo siempre me he visto igual. Yo soy muy previsible hace 50 años, o sea, soy previsible. Creí en las reformas de Irlanda de mediados de los 80 y creí en la reforma de Israel. Y a mí me pareció que el gran error del presidente Alfonsín no fue no seguir la reforma del Plan Austral hasta las últimas consecuencias. Vos decís que el Plan Austral era bueno. Bueno, yo creo que ahí hubo un intento de reforma muy significativo. Más aún, la historia no se conoce bien, pero las reformas que empezaron ahí después fueron continuadas por Menem. O sea, la idea de que había que reestructurar un país corporativo, cortesano, donde cada uno tiene su currito, eso fue bien explicado por el presidente Alfonsín después del Plan Austral. Él no tuvo consecuencia para eso, no tuvo la firmeza, no tuvo la lucidez, pero ese era el camino que había que transitar. Pero quedó muy golpeado por la hiper. Bueno, al no haber controlado la situación económica, se entró en una crisis muy grande. Muy grande. Y ahí el presidente Menem tuvo la lucidez de ver que el país necesitaba reformas muy importantes. Y fue por eso que pudimos hacer reformas importantes. Muchas de ellas, el país, en las mismas reformas que hicimos nosotros, la hizo Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile. Ellos las mantuvieron y les fue mucho mejor que nosotros. Nosotros fuimos a los tumbos, hacemos reformas, las revertimos, volvemos a hacer reformas, las revertimos. ¿Y eso hace que no venga plata a la Argentina? Eso hace que nos vaya muy mal, que hayamos tenido tanta inflación, que hayamos producido esta crisis de liderazgo, que hace que la sociedad nuestra odie a la política. Por eso vota a una persona cuyo principal discurso no era la dolarización, era el odio a la casta, a la conducción política. Ahora, en realidad ningún país sale sin política. Lo que nosotros necesitamos son los Shimon Peres, los líderes de Irlanda, los que supieron hacer las reformas. O para ir más cerca, Uruguay. Yo digo, a Uruguay le ha ido mucho mejor que nosotros, no tan bien como Irlanda, como Israel, pero han logrado estabilizar, funcionar amablemente. Yo veo, Mujica el otro día decía, gracias por ser uruguayo. Cuando se descubrió que tenía cáncer, lo llamó el presidente Sanguinetti, el presidente de la calle Padre. Es decir,
es una sociedad que vive sin las inquinas y los odios que vivimos nosotros. Yo creo que ese es otro punto que es importante. Tener firmeza en las convicciones no requiere el odio, ni la descalificación, ni ese antagonismo que nos hace tanto daño. Ni ser un niño terrible como vos, y rebelde. No, yo no... Nah. A ver, es verdad que a lo largo de mi vida me pasé, en parte gracias a ti, explicando la reforma que el país tenía. Acuérdate cuando discutíamos la necesidad de las reformas educativas, de no hacer lo que hacemos, porque yo digo, está mal la estrategia de financiar de esa manera dramática las universidades, pero están mal las universidades. Las nuestras producen abogados, contadores, psicólogos, no producen lo que